Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Me pareció rápido, ¿no?, que me han mandado a predicar. Todavía estoy frío. Que Dios les bendiga, hermanos. Hoy día, siguiendo con la serie de 1 Samuel, hoy vamos a ver el capítulo 17. 1 Samuel 17. En donde David vence al gigante Goliat. Un pasaje muy conocido de las Escrituras, especialmente por los chicos de la escuela dominical. En el capítulo 16 de Samuel habíamos visto el ungimiento de David y cómo Dios había desechado a Saúl. Hoy veremos la pelea de David y Goliat, la historia de un pastorcito que pelea con un gigante. Esta es la historia de la victoria de la fe sobre los problemas de nuestras vidas. Se encontraba el ejército de Israel a un lado en un monte y el ejército filisteo sobre otro monte, al otro lado. Y en medio había un valle. Esta era la escena. Y dice Samuel 17:8, y se paró Goliat y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ante los problemas de la vida y ante el tamaño del problema, a veces temblamos, como Israel. Pero había un pastorcito chiquitito que no tenía miedo, porque había puesto su confianza en Dios, toda su confianza en Dios. Pero no solamente eso, porque él pasaba tiempo con Dios. En sí, él en sí no era un gran hombre. Lo que lo hacía grande es su búsqueda insaciable de Dios. Y es de donde él recibía su fortaleza. Amén. Oremos juntos entonces antes de empezar a meditar. ¿Qué les parece? Nuestro Dios, ante nuestra debilidad y los problemas que se ven gigantes, Señor, en nuestras vidas, sé tú, Señor, en medio nuestro y danos esa fe. Así como este pastorcito, que era insignificante a los ojos de los hombres, pero grande delante tuyo. Señor, queremos ser como tu siervo David, que hizo tu voluntad. Pedimos tu bendición ahora que vamos a meditar en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice que se paró Goliat y dio voces a los escuadrones de Israel. Pero todos temían. Goliat medía como 3 metros y tenía una armadura impresionante, una lanza muy pesada, como el telar, dice, y todo el mundo le temía. El verso 12 dice: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, y cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra era Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Esto parecen datos insignificantes, ¿no? ¿Yo para qué quiero saber todo esto? Dice que
que Isaí, el papá, era de gran edad. ¿De cuántos años habrá sido? De gran edad. ¿85 años? De gran edad. Y tenía 3 hijos mayores, los cuales habían ido a seguir a Saúl. ¿Y qué puedo...? Esto es interesante porque podemos un poquito deducir qué edad tenía David con estos datos. Porque en ese tiempo, el que iba a la guerra tenía que ser mayor de 20 años, de 20 para arriba. Quiere decir que si 3 de los hijos de Isaí fueron a la guerra, ellos eran 8 hermanos, quedaban 5. Entonces, los que quedaban tendrían que ser menores de 20. Y si estos nacieron seguidos, David tendría unos 14 o 15 años más o menos. Ahí podemos saber qué edad tenía David. 14, un chiquillo de 14 o 15 años. Wow. Dice, versículo 15, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. David servía en el palacio del rey. ¿Recuerdan? El rey Saúl, Dios lo había desechado, un espíritu malo Dios había enviado a Saúl. Y trajeron a David, porque él tocaba bien el arpa. Y cuando él tocaba, el espíritu malo dejaba a Saúl. Esto es bien interesante. Después vamos a ver por qué. Esto es muy interesante. Porque la alabanza a Dios tiene poder. Aquí está. La alabanza a Dios tiene poder. ¿No? Nuestras vidas tienen que estar llenas de alabanza. Pero dice que David vuelve a su hogar para apacentar las ovejas de su padre. Aquí nos damos cuenta que David era un simple pastorcito. Verso 16 dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Goliat salía, 2 veces al día salía, a desafiar, a ver quién peleaba con él para acabar con esa batalla. Y lo hizo durante 40 días. Y esto me llama la atención también, 40 días. 40 días en la Biblia es prueba, 40 días en la Biblia es juicio, 40 días en la Biblia es purificación. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo estuvo 40 días en el desierto para ser tentado? Moisés estuvo 40 días en el Sinaí para recibir las tablas de la ley. El juicio del diluvio fue 40 días y 40 noches. Y muchos más, 40 días. Entonces, este filisteo salía 40 días, estuvo 40 días desafiando al pueblo de Dios. Se trataba de una prueba. A ver si es que el pueblo de Israel iba a confiar en Dios o iba a sucumbir delante de los problemas. Si iban a confiar en Dios o en las circunstancias negativas que estaban viviendo. Muy interesante, pero hay algo que me entristece y es que no veo a Israel orando ni buscando a Dios. Israel no oraba ni buscaba a Dios. En esos 40 días Israel vivía en sus miedos, en sus amenazas, en su angustia y no buscaba a Dios. ¿Qué haces tú en el día de la prueba? ¿Buscas a Dios? Por otra parte, en esos 40 días, David estaba con las ovejitas de su padre, pastoreándolas, pero a la vez con su arpa, ¿te acuerdas? Cantando alabanzas a Dios, llenándose de su presencia, así como cantamos. Aleluya. Teniendo comunión con Dios, fortaleciéndose en Él, meditando, buscándole. ¿Qué haces tú diariamente? ¿Te estás fortaleciendo en el Señor?
¿Estás buscando desde mañana, desde temprano? Alabándole. Yo tengo la bendición de trabajar con Antonio y con Riku. Y los dos, Riku es un amigo japonés, y los dos son de la alabanza. Y nos contamos a veces los problemas, ¿no? Porque en la fábrica siempre hay un jefe, ¿no? Medio endemoniado, y les digo, toquemos el arpa, a ver, ¿por qué no tocamos el arpa? Como Saúl, o como David, perdón. Y se van esos espíritus. Y tenemos tiempo y podemos alabar, y es un tiempo maravilloso, es una bendición que Dios me ha dado. Apártate para orar, apártate para meditar, para buscar a Dios, para escuchar a Dios. No seamos como el pueblo de Israel, que sucumbimos ante los problemas. Por supuesto, hay problemas grandes, realmente, ¿no? Literalmente, Goliat medía 3 metros, ¿no? Yo no he visto uno de 3 metros así que se me quiere enfrentar nunca, ¿no? Y se veía, y realmente era grande. Interesante que cuando David veía a Goliat, no lo veía grande. Claro, porque como David meditaba en Dios, pues Dios es eterno, como los cielos de los cielos. Entonces Goliat se veía enano, pues, ¿no? Cuando ves a tu Dios, los problemas se hacen pequeños. Versículo 17, y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Pues cuando David llegó ahí donde estaba el ejército de Saúl, ambos ejércitos estaban en orden de batalla. Y el versículo 22 dice, entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Ahora David oye las palabras. ¿Y cómo reacciona David? ¿Se muere de miedo? De ninguna manera. Y dice el verso 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y temían con gran temor. Todos los varones tenían temor. El miedo se había generalizado. El miedo es como la gripe, se contagia. Ahora que hay una epidemia, ¿no?, de gripe por todos lados. El miedo es como la gripe, se contagia. Cuidado. Júntate con hermanos que no tengan esa gripe. No te van a contagiar. Hermanos que te inspiren fe, que te animen. Amén. A buscar a Dios. A alabarle. A confiar en Él. Amén. Cuando tú persistes en ver los problemas con ojos terrenales, vas a terminar espantado, angustiado y temblando. Verso 25 dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Hasta la hija iba a dar el rey al que peleara con Goliat, ¿no? O al que lo venciere. Pero nadie quería, ni por la hija. ¿Que la hija era fea o qué?
En realidad la hija debería verse linda porque Saúl era el hombre más guapo de todo Israel. Pero nadie quería, se morían de miedo. Verso 26 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mientras que todos los hombres de Israel huían de la presencia de Goliat, David no temía y preguntaba, ¿qué harían con aquel que vence al filisteo? O sea, él ya estaba pensando en las bendiciones. ¡Wow! ¿Cuántas bendiciones voy a recibir? La fe es la certeza de lo que se espera, ¿no? Dice Hebreos 11. Una persona fortalecida en Dios no ve gigantes. Ve un arrogante, egoísta que molesta nada más. Pero que no tiene poder para vencer, porque el poder es de Dios. El verdadero gigante es Dios. Amén. ¿Qué es lo que te está intimidando? ¿Una persona? ¿Un problema? La Biblia dice, en Mateo 7:7 dice que el que pides se le dará. Si no tienes fe, pídele a Dios. Porque el que pide se le dará. Y Juan 5:4 dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Necesitamos fortalecer nuestra fe y no contagiarnos de la incredulidad, porque ella magnifica los problemas. El verso 28 dice, y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor de David, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Acá podemos ver algunas cositas. Y unas cositas que podemos ver es que, bueno, David tenía pocas ovejitas. Es una familia sin muchos recursos. Pero ¿por qué se encendió la ira de Eliab contra David? Cuando una persona vive mucho estrés, responde mal. Cuando una persona no tiene resueltos sus conflictos internos emocionales, va a envidiar, va a ver lo malo, va a pensar con malicia. Hay que resolver esos problemas. Si tú no perdonas a quien sea, no vas a estar en paz. Si tú no entiendes que Cristo es valioso y te da valor a ti, te va a importar más tu imagen que el Señor. Y entonces vas a esconder problemas, vas a esconder vicios y no vas a tener sanidad. Y no vas a tener la oportunidad de ser sanado. Vas a decir, en mi casa todo está bien, cuando no es así. Y en mi vida todo está en orden, cuando es mentira. Yo no estoy acusando a nadie, pero es la realidad del ser humano. Es la realidad de cada uno de nosotros. Dios vino por enfermos, no vino por sanos. Hermano, estamos enfermos. ¿No es cierto? Solo que nos bañamos y nos arreglamos para venir. Pero en el fondo hay problemas. Hay que ponerse delante de Dios. Si no, seremos como Eliab.
o peor como Saúl, que terminó con graves problemas emocionales, ¿no? Y medio endemoniado. Verso 29 dice, David respondió a Eliab, ¿no? ¿Qué he hecho yo? Le he hecho yo. ¿Qué he hecho yo ahora? O sea que no era, parece que varias veces se le había hecho, ¿no? ¿Y ahora qué cosa he hecho yo? ¿No es mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. David le dice a Eliab, ¿y yo qué he hecho ahora? Porque Eliab le había dicho, tú has venido a ver nada más, de curioso. Es interesante la respuesta de David, ¿no? Porque podemos ver cómo era David también, ¿no? Interiormente. Y David hizo lo mejor. Se apartó para no hacer problemas y se fue donde otros, dice. Pero le dijo lo que tenía que decirle a su hermano. Dile a tu hermano la verdad y no te quedes a discutir con él. Amén. Dile la verdad a tu esposo sin discutir. Y dile la verdad a tu esposa también, sin discutir. Amén. No te quedes. Versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Me encanta David. Tenía un corazón sano. Él dice, yo iré y pelearé. David no dice, acá no hay uno que pueda ir, que todos se acobardaron. David no dice eso. David dice, yo voy a ir, no te preocupes, yo voy a ir, yo iré. Él tenía un corazón sano. Lo que decimos refleja lo que somos interiormente. De la abundancia del corazón habla la boca. Versículo 33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué dijo Saúl? Tú no vas a poder. Ojos humanos, ojos que ven solo lo terrenal, ojos que no ven para arriba, no ven a Dios. Y se olvida que hay un Dios sobrenatural. El hombre ve lo que está delante de sus ojos. David veía al que todo lo puede. ¿Tú a quién ves en medio de tus problemas? ¿Tú a quién estás viendo? Verso 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Sugoi. Cuando tu siervo era pastor de ovejas, ¿no? Está hablando en el pasado. Lo que ha hecho Dios en el pasado es un recordatorio que Él ha sido fiel y va a obrar nuevamente. Amén. Recuerda las maravillas de Dios en el pasado, lo que ha hecho en tu vida. Recuérdalo. Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no se olvide de ninguno de sus beneficios. No te olvides de tu Dios, de lo que Él ha hecho por ti. Grandes cosas ha hecho contigo y lo hará. Amén. Versículo 36 dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Nuestra experiencia con Dios es muy importante para vivir nuestra fe ahora.
La experiencia pasada nos fortalece. Dios fue fiel en los momentos más difíciles, cuando parecía que no había salida. Y dará la salida hoy también. Amén. Verso 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. La verdad es que tú tienes que ser tú mismo. No te queda la ropa de otro. Por más que parezca o luzca mejor, ¿no? Luzca más bonito, más fuerte. Pero no podemos dominar algo que no somos, que no practicamos. Dice el verso 40, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. David escogió 5 piedras del arroyo, 5 piedras insignificantes, 5 piedritas ahí del arroyo. Ni siquiera era un río. Me hace recordar a los 5 panes y 2 peces que el Señor usó y multiplicó de aquel muchachito. Aparentemente poca cosa. ¿Cuál es la clave aquí? Usar lo poco que tenemos y ponerlo a disposición de Dios. No importa lo insignificante que parezca. En las manos de Dios Él lo multiplica, Él lo potencializa. Aleluya. 5 piedritas. Y yo creo que tú tienes más que 5 piedritas. Esa piedra que saca David y la comienza a bolear y la tira, salió como un misil y le dio en la cabeza a Goliat y lo tumbó. ¿Qué te parece? La historia cuenta que un evangelista, dice, se llamaba D.D. Proper, envió una postal de 5 centavos con este mensaje. Decía: ¿estás listo para encontrarte con Dios? El que recibe la postal, quien era judío, que trabajaba en una tienda, se sintió profundamente conmovido por esta pregunta. Y esa pregunta despertó en él una búsqueda espiritual de lo que lo llevó a conocer al Señor. ¿Qué te parece? 5 centavos en una postal. Aleluya. Después este hombre llegó a ser un gran escritor de libros. No importa, se salvó. No importa lo que llegó a hacer, se salvó. 5 centavos. Una postal. ¿Cuánto inviertes para que alguien conozca al Señor? ¿Qué esfuerzos haces? Una postal no cuesta mucho, ¿no? Ahora que viene la Navidad y el Año Nuevo. Mis mejores deseos para el 2026, que te encuentres con Jesucristo, el Salvador. Aleluya. Está mejor que lo convencional. El verso 41 dice: y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Goliat ve a David y lo tiene en poco por su aspecto, ¿no? Parecía un inofensivo, delicado, jovencito, ¿no? Y él un varón de guerra experto, ¿no? Rudo, grande. Verso 43, y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina,
mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aquí está la clave. ¿Tú vienes a mí con lanza y espada? El Nuevo Testamento dice que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Hay poder en el nombre de Jesús. Los problemas podrán ser muy grandes, pero en el nombre de Jesús hay poder. Aleluya. En su palabra hay poder. Verso 46, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Te venceré, dice David. David dice, te venceré, porque yo conozco a Dios. Y tú eres chiquito delante de Dios. Y tú no eres nada delante de Dios. Y hay algo lindo acá, ¿no? Y dice, y toda la tierra sabrá que en Israel hay un Dios. David quiere engrandecer a Dios. David busca la gloria de Dios. A David no le importa nada más que la gloria de Dios. Le importa poco su apariencia. ¿Te das cuenta? Él no se molestó porque le dijeron, ahí viene un chiquito con cara bonita, un baby face. Muchachito. A él no le importó que le digan baby face. A él lo que le molestó es que se burlen de su Dios. Porque él buscaba la gloria de Dios. Verso 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. De Jehová es la batalla. Un chiquito de 14 o 15 años sabía más de teología que todos nosotros, juntos. De Jehová es la batalla. ¿Con qué fuerzas estás peleando tú? Acá dice que Jehová no vence con lanzas ni con jabalina, ni con espada. Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Amén. Oración, meditación, alabanza, contemplación, silencio delante de Dios, tiempo con Dios. Amén. Verso 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo. David no era pura boca nada más, ¿eh? David fue y se puso ahí en orden en la batalla. Él se dispuso a pelear con el grandazo. Y metiendo David en la bolsa, versículo 49, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Un balazo en la cabeza. Esa piedra debe haber ido más de 100 kilómetros por hora. Le penetró el cráneo. Lo mató al instante. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él la puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. El rey dijo, pregunta de quién es este hijo, de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Bueno, al comienzo
Si David estaba sirviendo con Saúl, esto me llama mucho la atención. Te digo que a Saúl ya le estaba fallando ya los Sparkies, ¿cómo le dicen? Le patinaba el azotea. No se acordaba de él. Pero lo más lindo que veo acá es que lo busca y le dice, ¿de quién eres hijo? Y le dice, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Y yo te pregunto a ti, hermano, ¿tú de quién eres hijo? Tienes un Padre maravilloso que no te dejará. Tú eres hijo de Dios. Si tú has recibido a Jesucristo, tú eres hijo de Dios. Amén. Así que ningún gigante o ningún arma forjada prosperará contra ti. Pero búscale de todo corazón. Dedícale tiempo. Como aquel pastorcito de 14 o 15 años que nos da ejemplo el día de hoy. Amén. Nos ponemos de pie. Nuestro Dios, te alabamos, Señor, exaltamos tu nombre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que podamos forjar esa fe de este pastorcito, Dios, que hoy nos da ejemplo. Padre, queremos engrandecer tu nombre, que todo el mundo sepa que aquí que hay un Dios grande, poderoso, que va delante de nosotros. Que no se diga, oh Dios, sucumbimos ante los problemas, sino que te buscamos a ti y tú escuchaste nuestro clamor. Escucha, oh Dios, el clamor de lo profundo de nuestro corazón y atiende, oh Dios, nuestras súplicas. Para que todo el mundo sepa que hay un Dios aquí. Hay un Dios vivo que obra con poder en sus hijos. Te alabamos y te bendecimos, te damos gracias. Pedimos tu bendición, Señor, sobre todo para que podamos ver esos gigantes, esos problemas empequeñecidos al lado tuyo, Dios. Alabamos y bendecimos tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Su nombre de guerra es Jehová. Su nombre es temido en la tierra, a todos sus enemigos venció. Dios grande y temido en la guerra, su nombre de guerra es Jehová. Su nombre es temido en la tierra, a todos sus enemigos venció. Dios grande y temido en la guerra. ¿Quién es como el Señor? ¿Quién es como el Señor? Entre los dioses de la tierra, que me libra del mal y me da poder para pelear. Su nombre de guerra es Jehová. Nombre de guerra es Jehová. Su nombre es temido en la tierra, a todos sus enemigos venció. Dios grande y temido en la guerra. Nombre de guerra. Su nombre de guerra es Jehová. Su nombre es temido en la tierra, a todos sus enemigos venció. Dios grande y temido en la guerra. ¿Quién es como el Señor? ¿Quién es como el Señor? Entre los dioses de la tierra,
que me libra del mal y me da poder para pelear. para vencer. Su nombre de guerra es Jehová, su nombre es temido en la tierra, a todos sus enemigos venció, es grande y temido en la guerra. Nombre de guerra, nombre de guerra es Jehová, su nombre es temido en la tierra, a todos sus enemigos venció, es grande y temido en la guerra, a todos sus enemigos venció, es grande y temido en la guerra, a todos sus enemigos venció, es grande y temido en la guerra. Su nombre de guerra es Jehová,